Vamos a entrar ahora a la siguiente entrevista y que además pues estamos pues siempre agradecidos y contentos de que esté con nosotros la doctora Silvana Rabinovich. Silvana Rabinovich, maestra en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en filosofía por la UNAM. Y ya sabe usted de esos currículums que no vamos a gastar tanto el tiempo en estar leyendo los currículums, sino en ese trabajo que ha hecho a lo largo de toda su vida sobre lo que ha sucedido y sucede con el pueblo de Palestina, con el pueblo de Israel, con sus gobiernos y con esta compleja geografía que nos da en términos políticos y bélicos también la región de Medio Oriente. Recientemente, como usted sabe, finalmente Irán, el gobierno de Irán, pues decidió dar respuesta a uno de tantos casos que hay ya de ataques que ha tenido el gobierno de Israel contra Irán. El último, el más reciente, había sido contra su embajada en Líbano y en Siria, perdón, y recientemente ahora pues ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Irán, hubo también respuesta por parte del gobierno mexicano, ha habido reacciones frente a la respuesta del gobierno mexicano, pero mientras todo eso sucede, mientras hay respuesta a uno de tantos enemigos que se autoadscribe el gobierno de Israel, porque por eso llamábamos por las guerras esquizofrénicas de Israel en Medio Oriente. No es solamente los palestinos, el pueblo palestino, no es solamente Irán, no es solamente Siria, no es solamente Líbano, en fin, una serie de países en los que pues los gobiernos de Israel y particularmente este último se ha distinguido por su criminalidad y su descaro en estos genocidios, en este genocidio que se sigue implementando contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza, pero no solo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, y no solo desde el 7 de octubre pasado, sino lleva décadas este genocidio. Así que pues hay muchos ángulos desde donde entender o mirar lo que está sucediendo en esta región de Medio Oriente, y por eso siempre agradecemos y celebramos una presencia como la de Silvana Rabinovich. Silvana, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación, Ernesto. Siempre es un gusto estar contigo, aunque sería lindo hablar de temas más alegres, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, mi querida Silvana Rabinovich, sucede lo que sucede, ya pasaremos las imágenes en off de esta reacción que ya tuvo el gobierno de Irán después de los ataques que recibió por parte del gobierno de Israel. En un términos así, primero generales, ¿cuáles son tus impresiones del momento en el que estamos llegando, en el que está llegando esta región de Medio Oriente? ¿Cuáles son las alertas, los riesgos que alcanzas a mirar con lo que está sucediendo en esa región, mi querida Silvana Rabinovich? Gracias. Mira, o sea, tú sabes que mi abordaje siempre tiene que ver con la ética y la política, y donde se encuentran ética y política, más que desde la geopolítica, ¿no? Y en ese sentido, yo vengo poniendo el foco hace bastante tiempo en la teología política, cómo funciona aquí, que evidentemente tiene un lugar estelar, ¿no? De hecho, la característica es apocalíptica, y lo que estamos viendo ahora sí es ya un cuadro apocalíptico que venía siendo anunciado. Y no quiero con esto ser sensacionalista, simplemente lo que quiero decir es que en este proyecto de colonización sionista siempre estuvo ese núcleo apocalíptico que implicaba, de algún modo, la parte de la letra chica del proyecto, la construcción del tercer templo, esto es, la destrucción de las mezquitas. Entonces había ahí estábamos sentados sobre un barril de pólvora que venía siendo contenido
por prohibiciones rabínicas de entrar a la explanada de las mezquitas, porque es un lugar sagrado donde puede estar, y no se sabe a ciencia cierta en qué lugar se halla, la Sancta Sanctorum, que es el lugar exclusivo para el sumo sacerdote. Esto se fue aflojando. Recuerdas el año 2000 cuando Ariel Sharon va a visitar la explanada de las mezquitas y empieza la segunda intifada, que fue mucho más violenta. La primera fue la de las piedras, la segunda fue la de los atentados suicidas. Y ahora, bueno, con este gobierno de extrema derecha ya cayeron las máscaras que pretendían guardar cierta forma de aquello que quieren mostrar como la única democracia del Medio Oriente, ¿no? Entonces, teníamos el contexto antes de octubre de las marchas sabatinas de la población israelí, reclamando por la destitución de Benjamín Netanyahu y de ese gobierno de coalición, pero bueno, venía sobre la idea de que había una democracia que defender. El tema es que un pequeño grupo ahí tenía muy claro que no hay democracia con ocupación. Ese era el contexto. Gaza sitiada desde hace 17 años ininterrumpidamente y en condiciones de hambre, por debajo de todos los índices, pero que bueno, con estos ataques del día 7 de octubre de Hamas, la incursión en el territorio israelí, provocaron este ya desembosado genocidio, la muerte por inanición que estamos viendo, porque ahora entre las cifras que nos llegan también vienen las de muertos de hambre, ¿no? Por hambre, por enfermedades que no se pudieron curar, por cirugías que se llevaron a cabo en una situación absolutamente fuera de lo aceptable. Y bueno, vimos escalar esto hasta incluso el ataque de las fuerzas israelíes a distintos tipos de formas de la ayuda humanitaria que quisieron participar y que aparentemente iban a ser aceptadas. Y bueno, fue el ataque a aquel barco que llevaba la comida, está el ataque también en los camiones, y bueno, ahora está la flotilla tratando de salir, como siempre, y bueno, la situación ha escalado completamente. Israel, mientras, como ya venía en un cierto desprestigio, ¿sí? Ya era muy difícil seguir alegando autodefensa en este claro comportamiento genocida. eh, Empiezan a activar toda esta cuestión de una guerra mayor, de escalarla a nivel regional, y entonces ya empiezan esos ataques de Israel en Siria a la embajada de Irán, el tema de que Hezbollah está también en el Líbano, y entonces, bueno, hay ahí toda una serie de mechas que empezó a encender, ¿sí? El gobierno de Netanyahu, y que ahora tienen a la población, logró meterla en las casas por miedo, ¿sí? Eh, Porque también una vez que hubo cierta unificación, que la gente se unió para decir tenemos que traer a los rehenes, vieron que en el momento en que hicieron negociaciones no trajo a todos los rehenes, entonces volvió a haber reclamos. En medio de estos nuevos reclamos es que ya la represión no alcanzaba y el país está fuera del control de él, ¿no? En parte por los disconformes, porque no resolvió el tema de los rehenes, que era lo único que justificaba para la población, ¿no? Esto que le llaman guerra, que no es guerra, sino genocidio. Después, por otro lado, los colonos, como bien decía, están absolutamente desatados, ¿no? Haciendo actividades, están armados con armas largas, están quemando casas, vehículos, entrando con más violencia que la acostumbrada y que ya era mucha. Entonces ya van más de 400, casi 500 asesinatos del 7 de octubre dentro de Cisjordania también. Bueno, esa era la situación. Entonces la forma que tuvo de algún modo fue tensar más la situación y que la gente volviera a las casas, a los refugios, porque llegaban estos misiles. Está el famoso domo de hierro, que quiero decir que no
cubre a toda la población. Quiero hablar de los beduinos. Los beduinos en el Negev eh, fueron sedentarizados a fuerza en algunas ciudades. Todos aquellos que se resistieron a la sedentarización viven en aldeas no reconocidas. Esta gente no tiene derecho al domo de hierro, no tiene derecho ni a agua ni a electricidad, etc. Esta gente es la que veía caer al lado de su casa y por eso murió una niña, hasta lo que yo tengo entendido, por estos misiles que fueron rebotados. Entonces, Israel no asume la responsabilidad que tiene ni siquiera sobre la población que vive en su territorio. Y bueno, estamos viendo, me parece que por salvarse un delincuente que solo iría a la cárcel por delincuente, por ladrón y no por genocida, como debería ser, vemos esta situación en que las vidas están todas expuestas y bueno, de lo que hay que volver a hacer, volver a poner el foco, no entusiasmarnos ni ver heroicidades, ni en el gobierno de Irán, que deja mucho que desear, ni por supuesto en el de Israel, y poner la atención en los pueblos, en las vidas frágiles, y no dejar de hablar del genocidio que se sigue perpetrando en Palestina. Sí, sí, esto del genocidio, no perderlo de vista. Silvana Rabinovich, permíteme hacerte una pregunta también personal, porque posiblemente mucha de la audiencia no lo sabe, que pues tú eres judía Sí, claro. y, y, y bueno, pues también entender un poco, digo, perdón que te lo pida de manera resumida, pero para que también la gente tenga un poco de idea, porque pues tú es- pues, eres judía, estudiaste, viviste también un buen tiempo en Israel, en Tel Aviv, allá estudiaste, diste clases, de hebreo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Silvana Rabinovich para esta transformación y qué sucede en la actualidad, por ejemplo, contigo para viajes eventuales a Israel? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo sí tengo que aclarar que llegué a México como maestra de Biblia hebrea y que la Biblia hebrea la aprendí con muchísimo gusto de mi abuelo y que yo en la Biblia, bueno, de hecho mis libros tienen que ver con esto, desde la filosofía y la teología política. La Biblia hebrea tiene como dos grandes discursos. Por un lado, el monárquico, ¿sí? El de los reyes, y por otro lado, el profético, que son los profetas que ponen límite al deseo soberanista de los reyes, y que le recuerdan siempre al judío su obligación de humildad respecto del único poder que hay, que es el Dios de los ejércitos, que es el Dios de los ejércitos del sol, la luna y las estrellas, no del ejército de mal llamada defensa de Israel. Yo fui criada también en una escuela que era sionista, entonces conozco el sionismo por dentro, conozco las posibilidades que pudo haber tenido de ser otro proyecto con características éticas que hicieron que se acerquen pensadores como Martin Buber, Hannah Arendt, y muchos otros, pero que lamentablemente quedaron esas semillas completamente inactivas, ¿no? Desactivadas definitivamente por el rumbo que tomó el Estado, ¿no? Desde el inicio. Como en el año 2006 yo traduje los textos políticos de Martin Buber, vi ahí, por ejemplo, mientras traducía, cómo en 1929, cuando fueron las primeras revueltas de los palestinos, Hans Kohn, que es un historiador que estaba en ese momento en el sionismo, renuncia y dice: sionismo no es judaísmo. Y él muestra que es casi lo contrario. De hecho, es lo contrario. El mejor ejemplo que tenemos para entender hasta qué punto el sionismo está en las antípodas del judaísmo es la adopción que hace del sionismo Javier Milei en Argentina, ¿sí? Él se considera un judío, pero de Netanyahu, ¿entiendes? Eh, Como conocí
la ilusión que podía haber en el sionismo, pero también la cancelación de toda posible promesa es que, después de traducir estos textos políticos de Martin Buber, que defendió siempre la posibilidad de una convivencia de palestinos y los judíos que inmigraban desde Europa, obligados a emigrar de Europa porque Europa no tenía cabida para ellos, porque el antisemitismo es una cuestión europea, cosa que ahora vamos a ver si tenemos tiempo de hablar un poco de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Es muy curioso que Alemania ahora señala que el antisemitismo viene desde Medio Oriente, o sea, sean musulmanes o palestinos o incluso israelíes críticos, los considera antisemitas, ¿no? Mira la vuelta que ha dado Alemania, que impidió ahora la entrada de Varoufakis, ¿no? ¿Sabes? Del doctor Abusita, en el congreso este que iba a haber sobre Palestina. Sobre eso después quiero leer un pronunciamiento de los académicos con Palestina contra el genocidio. Entonces, bueno, como judía es mi deber decir que esto no ha lugar, ¿no? No al lugar en nombre de los judíos. El lugar más peligroso para los judíos en este momento es Israel, y eso es por obra de estos gobiernos que lo han hecho sistemáticamente, y tiene más de 100 años. Digamos, todo este proceso de colonización completamente ajeno a los valores judíos. Entonces, yo hablo como judía, siempre hablaré como judía. Y, digamos, lo hago por fidelidad, porque para mí ser fiel es ser crítica cuando hay que serlo, con quién hay que serlo, porque uno lo respeta. Lo otro que me están exigiendo cuando me dicen que soy un caso de autoodio es complicidad. Y la complicidad está en las antípodas de la fidelidad. Por fidelidad uno critica, por complicidad uno calla y otorga lo peor. Yo no estoy dispuesta a hacerlo y somos muchos los judíos cada vez más que no estamos dispuestos a permitir que esta forma suicida, que tiene de suicidarse con el enemigo, del despojo, del colonialismo más ajeno a la tradición judía, se haya apoderado y quiera representarnos a todos a través de la agencia de propaganda que tienen las embajadas, que se llama SBARA, como bien sabes. Ya, gracias, mi querida Silvana Rabinovich. Silvana, hay un comunicado que da la Secretaría de Relaciones Exteriores que pues, varias mexicanas y mexicanos pues no estuvimos muy de acuerdo, ¿no? Dice, si eres tan amable, te lo acabo de pasar, mi querido Asael. El gobierno de México advierte con profunda preocupación el ataque de Irán en contra del territorio israelí y los costos que esta acción podría tener en miles de vidas humanas. México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hace un llamado a las partes a la autocontención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica, bla, 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 bla. De la misma manera, México subraya la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales. Viendo esa misma imagen, me gustaría leerla así. El gobierno de México advierte con profunda preocupación el ataque sistemático y diario de Israel contra el territorio y el pueblo palestino y los costos que esta acción podría tener en miles de vidas humanas, y los costos que estas acciones tienen en miles de vidas humanas. Algo así me gustaría leer de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso del genocidio palestino por parte del gobierno de Israel, y no lo veo así. ¿Qué decía al respecto, Silvana? No, coincido contigo. O sea, llama la atención eh, que sea tan selectivo en esto y tan tarde. Llevamos 6 meses de una masacre sistemática, de una hambruna, de las peores condiciones, y, y es tan difícil condenar. O sea, si Sudáfrica fue capaz de hacerlo con todas las credenciales y con todos los argumentos,
Sí, nosotros extrañamos eso, como dices, y, es triste esta selectividad, este llamado a la autocontención también de los que son desmesurados, o sea, no procede tampoco lo de la autocontención, o sea, que ahí lo que tiene que haber es el respeto del derecho internacional, que México está tan tocado justamente ahora por lo que pasó en Ecuador. Debería estar defendiendo la vida como sabes en México, porque nada de lo humano les ajeno, porque los que hemos tenido la suerte de naturalizarnos mexicanos y ser recibidos por México y su hospitalidad, sabemos de lo que tiene para legar al mundo, para enseñar. Entonces sí, estamos esperando un pronunciamiento mucho más apegado al humanismo mexicano. De hecho, sacamos una carta para el presidente que firmamos más de 1000 personas al principio, en los primeros días del ataque, cuando empezó ya sistemático sobre Gaza. En octubre mismo mandamos esa carta y le pedimos que como parte de los gobiernos del sur global y porque es faro para América Latina también, México, se sumara a lo que ya Gustavo Petro había anunciado desde el principio y buscaran una propuesta de diálogo descolonial. Y no sé por qué se atrasa tanto, entiendo que tenemos acá de vecinos a Estados Unidos y eso lo dificulta, pero creo que humanamente es muy difícil de sostener esto. Y sí, concuerdo completamente contigo en que estamos esperando leer eso que los cabalistas dirían la parte blanca del texto, ¿no? Es, Pues a propósito, para ir cerrando, mi querida Silvana Rabinovich, eh, si pudieras leer el texto y si fuera posible también que nos lo pudieras compartir. Sí, sí. Ahora te estoy leyendo una versión, la penúltima. Entonces yo la voy a leer y después, en cuanto ya me autoricen los compañeros, te la paso, pero esto es una primicia, ¿sí? Ok, Eh, eh, gracias por la Ciudad de cortesía. México, 15 de abril de 2024. No habrá paz duradera mientras no cese el fuego y los palestinos dejen de vivir en un sistema de apartheid. Desde un inicio, el genocidio en curso en Gaza ha supuesto el riesgo de desencadenar una guerra regional. El gobierno de Israel ha provocado desde octubre de 2023 a diferentes actores regionales. Ha bombardeado Líbano y Siria mientras sigue atacando objetivos civiles en Gaza y mantiene a su población en un estado de hambruna forzada, sin mencionar que permite a los colonos de Cisjordania que ataquen impunemente aldeas palestinas. Para Netanyahu, escalar la violencia a un nivel regional significa perpetuarse en el poder a pesar de su cada vez menor aceptación interna entre los israelíes por sus actos de corrupción y por no haber logrado rescatar a todos los rehenes de Gaza. Es este contexto el que explica la creciente tensión bélica hoy entre Irán e Israel. Sin embargo, ha quedado en evidencia la deslegitimación gradual del gobierno israelí y el aumento de su crisis interna a causa de la presión nacional e internacional, sobre todo por los actos genocidas que no ha dejado de cometer en Gaza y el aumento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Es claro que escalar regionalmente el conflicto solo beneficia a la industria de la guerra y las posturas extremistas, alejándonos de las verdaderas soluciones. Un escenario así favorece las ambiciones de los regímenes involucrados, perjudicando a sus poblaciones al aumentar la represión hacia sus minorías y opositores. Además, distrae la atención de lo que sigue sucediendo en Gaza y Cisjordania, la muerte diaria de civiles, el desplazamiento forzado, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de los colonos, la ocupación de tierras, la hambruna, el impedimento de que la ayuda humanitaria llegue y circule en Gaza. Se ha mostrado también
que los gobiernos y los medios de comunicación hegemónicos utilizan un doble rasero. Se resisten a caracterizar de genocidio el asesinato de los más de 33.000 civiles por bombas o balas en Gaza y los más de 400 muertos en Cisjordania a manos de los colonos israelíes, mientras se apresuran a defender el discurso victimizante del Estado israelí. Igualmente se niegan a señalar las continuas violaciones al derecho internacional por parte del Estado de Israel, que parecen no causarles la misma indignación que las violaciones perpetradas a este mismo derecho por otros estados o actores del sistema internacional. En países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia se ha recrudecido la censura, la represión y la criminalización de quienes denuncian el genocidio en curso en Palestina. Escandalosa es la postura del gobierno alemán, que justo en estos días acudió a la policía para impedir que se celebrara un evento académico, el Palestina Congress, en Berlín, el pasado 12 de abril, cortando la luz para que no se pudiese realizar, amenazando a los organizadores, infligiendo terror en la población. Los derechos humanos son universales o no son nada, en palabras de Yanis Varoufakis, uno de los ponentes censurados en Alemania. Condenamos cualquier acción que resulte en una escalada de violencia o en el estallido de una guerra regional en el Medio Oriente. Estamos a favor de la defensa de la vida de los pueblos y hacemos un llamado a evitar la invisibilización de las acciones inhumanas del Estado de Israel en Palestina, así como a continuar por la vía pacífica que marca la campaña BDS de boicot, desinversión y sanción para mantener la presión sobre el Estado de Israel. Demandamos el cese al fuego inmediato en Gaza, el cese de la ocupación y la violencia en Cisjordania, la urgente entrada y distribución de ayuda humanitaria, alimento, material médico y sanitario para 2.3 millones de personas que hoy se encuentran en refugios en la Franja de Gaza. Finalmente, reiteramos nuestra condena a cualquier discurso de odio y deshumanizante. Nos manifestamos claramente contra el antisemitismo, la islamofobia, la arabofobia y cualquier otro tipo de narrativa racista o discriminatoria. No dejemos de hablar de Palestina, académicos con Palestina contra el genocidio. Gracias. Bueno, pues esa es la carta que, bueno, pues ya nos la pasarán también para que nosotros podamos publicarla en nuestro medio de comunicación. Y pues Silvana, pues agradecerte nuevamente que nos hayas tomado la palabra. Déjeme, en estos momentos también estoy pegando la liga de un artículo precisamente que escribió un brillante artículo de la doctora Silvana Rabinovich, Una tierra prometida para enterrar a Dios. Pues este trabajo que publica Silvana Rabinovich el 2 de diciembre pasado, bien que vale la pena que se meta usted, darle un clavado, y es pues una mujer aunque dice que luego no habla de geopolítica, también lo hace, y también pues con este sentido de profundidad de alguien que comprende a plenitud lo que sucede en el Medio Oriente, lo que sucede en dos pueblos, dos miradas, dos visiones, dos gobiernos, el palestino y el israelí. Una situación de verdad que uno no termina de cimbrarse. Hemos documentado, recientemente publicamos una serie de 17 reportajes audiovisuales en la visita que hicimos a Cisjordania y a Egipto y a Jordania, en donde precisamente esto que señala Silvana Rabinovich, pues es una realidad. Y créanme que cuando estuvimos ahí en noviembre pasado, pues ahora la situación está peor en Cisjordania también, es decir, que el genocidio y los crímenes de apartheid se incrementan, no solo no disminuyen, sino se incrementan. Así que, pues bueno, es un tema que estaremos dándole mucho seguimiento y que además esperemos próximamente volver a regresar para allá, para poder intentar seguir con el trabajo periodístico directamente desde esas tierras
y a ver si es posible mes a mes, mi querida Silvana, estamos consultando con la Embajada Mexicana en Egipto si ya nos autorizan poder ir a Rafah desde ahí. Pero sigue cerrada la puerta por completo y no podemos acceder a Rafah. Así que pues seguiremos intentándolo por lo pronto, mi querida Silvana. Pues una reflexión final para despedir, Silvana, ¿con qué te despides? Sí, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar y de humanizar todo esto, porque, digamos, cuando dicen no polarizar, yo creo que hay una mala interpretación de la polarización, pero lo que sí estoy segura es que hay que humanizar esto, porque en el origen de todo esto está la deshumanización del otro, y la deshumanización del otro produce la deshumanización de uno mismo inevitablemente. Entonces, creo que por eso es que insisto tanto, es que no es solo no es el cálculo geopolítico, es lo humano que está ahí, la vulnerabilidad humana, que es aquella que parece ser negada por toda esta mentalidad colonial. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, tenemos una página web donde está, por ejemplo, el catálogo de la exposición Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes, donde en el año 2019 habíamos documentado de los 3 muros y estuvimos bastante con el muro de Palestina. Yo volví en 2023 y vi cómo esto fue degenerando, cómo los acuerdos de Oslo, que tenían que durar 5 años, llevan más de 30, y cómo, bueno, hay algo que humanamente es necesario que hagamos y que la paz entonces la interpretemos de una manera activa con esto que acabo de leer del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Eso es una postura pacífica que tuvo mucho éxito en Sudáfrica. La paz no es decir, no es la teoría de los dos demonios, ¿sí? Acá hay una situación claramente asimétrica, hay una situación de ocupación y una responsabilidad absoluta de parte del régimen colonial de Israel, de su industria armamentística y todos sus socios en esta industria. Es a esa industria a la que a la que hay que apuntar para apostar por la vida de las personas, de los pueblos. Y Así quiero decir una cosa más como judía. Durante más de 1000 años los judíos han vivido en medios musulmanes, en países árabes, hablando la lengua judeo-árabe. Eso el Estado de Israel nunca tuvo cabida para entender la riqueza y la promesa que venía en eso y redujo esa lengua a la lengua del enemigo. Es hora que este colonialismo europeo se vuelva para el mal llamado Occidente, que el antisemitismo, que es asunto europeo, también se vuelva para allá, y se busquen formas de convivencia y de reparación. El derecho al retorno de los palestinos es insoslayable, es necesario y habrá que romperse la cabeza bien de cómo hacer esto, pero como dijo Daniel Barenboim con esa orquesta que tiene, con esto termino, de israelíes y palestinos, lo imposible es más fácil que lo difícil. Entonces, bueno, empecemos a hacer de la política el arte de lo imposible. Gracias, gracias, mi querida Silvana Rabinovich. Me despido de usted leyendo y de Silvana leyendo algunos de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo. Dice Frida B., muy mal la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Irán ejerció su legítima defensa, lo hizo en respuesta al bombardeo de su embajada en Damasco. Héctor López Osuna, ojalá Sheinbaum mire esta entrevista. Ana BW, y el ataque de Israel a Palestina y a la embajada de Irán, vergüenza total. Rodia dice, ay, el gobierno de México, mejor que no diga nada, no saben, pero en diciembre Médicos Sin Frontera le envió una carta a López Obrador diciéndole que dejara de condenar e hiciera algo. Caín, el humanismo mexicano que pregona el presidente, no es más que un movimiento político enteramente cínico cuando se trata de verdaderas cuestiones de resistencia humanista. Jueves Pozolero, AMLO nunca fijará una posición contra Israel, el gobierno de la 4T es sionista de closet. No, no es sionista de closet, es simple y Sí, llanamente yo lo tengo. entender
que hay, esto ha servido para dimensionar, mi querida Silvana, el poder que tiene esta comunidad judía, este gobierno israelí en México, no solamente en los Estados Unidos. Ya sabe usted, lo que se plantea siempre en Estados Unidos, no es posible ganar una elección presidencial sin el apoyo del lobby de precisamente de esta comunidad. Así que, bueno, es... Perdón, algo más. No es solo la comunidad judía sionista. El sionismo cristiano es poderosísimo, ¿eh? Y cuidado que lo tenemos en Brasil, también lo tenemos acá, ¿eh? Hay que tener cuidado. Cuando salen con las banderas, ¿no? De Pues Israel. hablando, escuchando ahorita a Silvana, hablando del budismo sionista y el cristiano, pues me gustaría, ahí nos ponemos de acuerdo más tardecito, mi querida Silvana, para hacer agarrar otra entrevista para que puedas platicarnos de esto, porque creo que es bastante relevante, importante y que la gente tenga pues más elementos precisamente para ejercer su propia opinión. Bueno, Silvana Rabinovich, un escandaloso placer tenerte siempre con nosotras y nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. hasta pronto. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto siempre. Gracias, gracias.